Buenas noches, hermanos. Me da mucha alegría saludarles con la certeza que están disfrutando del favor de Dios sobre sus vidas. Les doy la bienvenida a este tiempo de comunión correspondiente a nuestra reunión de oración de los miércoles en la noche. Hemos llegado ya al 27 de mayo, que es el mes de las madres, donde hemos tenido Oseas 11:4 como marco. Dice así este versículo: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Les invito, hermanos, para que meditemos juntos esta noche en el tema puse delante de ellos la comida. Oremos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu compañía y ayuda permanente. Nos presentamos delante de ti, Señor, y hemos tenido ese tiempo muy especial para rendirnos delante de ti, para exaltar tu nombre. Ahora queremos recibir tu palabra, Señor. Estamos abiertos para ti. Envía tu luz y tu verdad, Señor. Guíanos por esas delante de ti. Enséñanos, Señor, todo tu consejo. En el nombre de Jesús. Amén. Cada miércoles hemos estado mirando una parte de Oseas 11:4. Vimos acerca de las cuerdas humanas y luego las cuerdas de amor. Esas cuerdas humanas y esas cuerdas de amor que el Señor utiliza para atraernos hacia Él. Luego vimos lo que hace el Señor una vez ya nos tiene cerca. Él manifiesta su amor de lejos, que sabemos que se llama misericordia, nos atrae y una vez que ya estamos cerca, entonces manifiesta su amor como gracia. Y en su gracia podemos nosotros disfrutar muchos regalos. Lo primero que el Señor nos da cuando ya estamos cerca es la libertad. Y eso lo vimos con el tema los que alzan el yugo y fue hace 8 días. Hoy nos corresponde ver puse delante de ellos la comida. Luego que el Señor nos atrae con cuerdas humanas, con cuerdas de amor, nos da la libertad. Y después de darnos la libertad, entonces Él asegura nuestro sustento. Él pone delante de nosotros la comida. Es muy importante ver cómo está escrito aquí en Oseas 11:4, el orden de las cosas y cómo las hace el Señor. Es el Señor que pone delante de nosotros la comida. Es nuestro Señor el que nos sustenta. Debemos tener esa confianza en Él. Y si no la tenemos, debemos desarrollar esa confianza en el Señor. El Señor nos atrae y nos atrae con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. El Señor es el que nos da la libertad y el Señor es el que nos da el sustento. Así como confiamos en Él, que Él nos ha traído y no fuimos nosotros por cuenta nuestra, por decisión nuestra, sino que Él nos eligió, Él nos atrajo. Y así como Él nos dio la libertad, así mismo debemos confiar que Él nos va a dar el sustento. Él es el que pone delante de nosotros la comida y lo hace una vez que ya tenemos la libertad. Recordemos, hermanos, que las dos bendiciones principales del jubileo son la libertad y el disfrute de la posesión. Esa posesión habla de la tierra prometida, una tierra ancha y buena, tierra que fluye leche y miel. Es una tierra fértil, fértil para ser cultivada porque está mirada como para nuestro sustento. Así lo puso el Señor. Esa tierra Canaán la puso para nuestro sustento, para asegurarnos nuestra comida. Así que el Señor a Israel lo saca de la esclavitud en Egipto para meterlo a Canaán. Allí ellos podrían cultivar y tener el sustento, tener la comida. Pero mientras que entran a Canaán, el Señor se asegura de poner delante de ellos la comida. Y vamos a mirar de qué manera lo hace el Señor. Ahora vamos a nuestras Biblias y nos ubicamos en Génesis capítulo 2. Consideremos los versos 8 y 9.
Génesis, arrancando la Biblia, empezando la Biblia. Génesis capítulo 2, verso 8 y verso 9 dicen: Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Aquí podemos ver cómo desde el principio el Señor puso delante de nosotros la comida. Lo primero que el Señor le pone al frente a Adán no son una regla, no es religión, no es un ministerio, ni siquiera es una familia, sino lo que pone delante de él primero es la comida, su sustento. El Señor sabe lo que necesitamos y el Señor suple eso que nosotros necesitamos. Él lo sabe bien y sabe bien también suplirlo. Debemos confiar en Él. Desde el principio ha sido así. Y no solamente desde el principio ha sido así, porque también la Biblia nos muestra en todo el tiempo, en todo el transcurrir de la vida, de la raza humana, el Señor se ha ocupado del sustento del hombre. Aquí en Génesis capítulo 2, versos 8 y 9 vemos ese sustento asegurado antes de la caída del hombre, antes del primer pecado. En Génesis 3 vemos la triste historia, lo que sucedió cuando el hombre peca, pierde su comunión con el Señor lo saca de Edén y empieza a sufrir, empieza a padecer. Y ya para ganarse el sustento tenía que trabajar mucho, esforzarse mucho. Y eso lo hemos conocido, lo hemos aprendido. Pero acá hay un principio. Recordemos que los primeros dos capítulos de Génesis nos dan los principios, el plan perfecto de Dios. En el plan perfecto de Dios el hombre tiene asegurada su comida. Ahora, empieza en el capítulo 3 cuando sucede lo del pecado. Allí mismo empieza el Señor su plan de restauración de todas las cosas. Y así transcurre toda la Biblia. Y le pido que vamos y nos ubiquemos en el último capítulo de la Biblia, en Apocalipsis capítulo 22. Toda la Biblia transcurre, toda la Biblia transcurre con muchas situaciones para el hombre siguiendo al Señor o el hombre siendo infiel al Señor, pero el Señor siempre siendo fiel. Y en particular siempre sustentando al hombre, siempre asegurándose que haya sol, que haya aire, que haya tierra, que haya cosecha, que haya siembra, que haya nuevamente cosecha. El Señor siempre se ha encargado de eso, de permitir eso. A pesar del mal comportamiento del hombre, a pesar que como seres humanos hemos destruido nuestro planeta, el Señor en su misericordia ha procurado siempre poner delante del hombre la comida. Viene el tiempo de la restauración de todas las cosas que, como sabemos, será en la próxima dispensación, o sea, en el milenio. Y después de eso viene cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo y tierra nueva aparece en Apocalipsis capítulo 21 y 22. Capítulo 21 y capítulo 22 de Apocalipsis se refiere a cielo nuevo y tierra nueva. Y quiero que miremos el versículo número 2 de Apocalipsis 22. Dice Apocalipsis 22, 2. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaban el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Quiero que miremos este versículo que corresponde, como he dicho, a cielo nuevo y tierra nueva, para mirar cómo por la eternidad el Señor ha asegurado para el ser humano la comida. El Señor sigue poniendo delante de nosotros la comida. Así que en Génesis 2, 8, 9, antes del pecado, el Señor en su plan perfecto ya había diseñado poner delante de nosotros. De hecho, así lo hizo, puso delante de nosotros la comida. Después, Él tiene un plan, que lo vamos a ver un poco más despacio
en unos minutos, mientras se restauran todas las cosas, pero cuando ya se restauran todas las cosas en el milenio, y justo ahorita en cielo nuevo y tierra nueva, como lo hemos leído en Apocalipsis 22, el Señor también pone delante de nosotros la comida. Dice en Apocalipsis 22:2, habla de una calle de la ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Tiene una calle, tiene un río, dice a uno y otro lado del río, y tiene un árbol de la vida. Ese árbol de la vida produce 12 frutos. Vamos a mirar un poco de qué se trata esto. Y recordemos, hermanos, que nosotros hoy en día tenemos anticipo de todo esto en virtud que el Señor no está distante, sino que el Señor está no solamente con nosotros, sino que está en nosotros. Muchas de estas cosas de eternidad nosotros las podemos disfrutar hoy en día anticipadamente. El verso 2 nos habla de esa ciudad celestial, la Nueva Jerusalén. Hay una calle que nos explica el apóstol Juan, que es una calle de oro, en el capítulo 21 lo dice. Pero aquí en el verso 2 dice que hay una calle, la calle de la ciudad, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. Pero ojo, en medio de la calle de la ciudad está ese río. O sea que está la calle y por la mitad de esa calle pasa el río. Y a los lados entonces queda una parte de la calle, al lado y lado, esa es la ribera. ¿Y qué encontramos en esa ribera? Encontramos el árbol de la vida. ¿Cómo es posible que un árbol de la vida esté a ambos lados de un río? ¿Usted ha visto alguna vez algo así? Bueno, me imagino que muchos de una dijeron que sí, porque lo han visto. Hay unos árboles que no crecen solo hacia arriba o no crecen principalmente hacia arriba, sino que se extienden horizontalmente. Es el caso de la vid, que lo vimos el año pasado, estuvimos hablando mucho acerca de la vid, y esa vid se extiende horizontalmente. Se pueden hacer unas enramadas, unas terrazas, las llaman técnicamente los que cultivan las uvas. Y ese árbol de la vid se extiende horizontalmente. Así que este árbol de la vida es una especie de árbol de la vid que se extiende de una ribera hasta la otra ribera del río de agua de vida. Y es interesante lo que dice después. Dice que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Eso nos da a entender que es algo fresco. Ese fruto no tenemos que comer los frutos de 3 meses atrás, sino que debemos y podemos comer el fruto en su momento, cuando estemos disfrutando en cielo nuevo y tierra nueva, lo haremos. Podemos comer cada mes un fruto. Es algo fresco. Nosotros comemos de ese fruto del árbol de la vida porque nosotros somos los redimidos del Señor. Tenemos ese derecho. Incluso los vencedores, los que corran bien la carrera o los que corramos bien la carrera que tenemos por delante, los que consagremos nuestras vidas al Señor en ese tiempo, durante el milenio ya podemos disfrutar de ese árbol de la vida, de ese fruto del árbol de la vida. Pero aquí entonces dice que cada mes hay un fruto y ese fruto lo vamos a comer nosotros los redimidos del Señor. Luego dice, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. ¿Qué naciones? No son los redimidos, sino las naciones que van a estar en torno a Jerusalén, que van a vivir dependiendo de la luz, de la gloria de Jerusalén, están alrededor de ella. Son las personas que el Señor les permitió vivir en ese, no solamente en el milenio, sino ahora en cielo nuevo y tierra nueva. Son esas naciones que nos habla
los últimos versículos de Mateo capítulo 25. Recordemos que en la profecía que el Señor Jesús da a los discípulos en Mateo 24 y 25 nos habla del destino final, es decir, de los últimos 3 años y medio para Israel, para la iglesia y también para las naciones, o sea, para los gentiles. Eso lo podemos ver en los últimos versículos de Mateo 25. Voy a decirle la cita exacta para los que les guste tomar nota. En Mateo capítulo 25, desde el versículo número 31 al 46, nos habla de los gentiles o de las naciones. Muchos predicadores toman estos versículos como si fueran para la iglesia, pero no, es un gran error. Hay que mirar toda la profecía para comprender que estas no se habla allí de la iglesia. De la iglesia se habla en los versículos anteriores de ese capítulo 25 y también en el capítulo 24. Debemos diferenciar para poder comprender, si no, nunca vamos a entender de dónde salen estas naciones que son mencionadas no solamente aquí en el capítulo 22 de Apocalipsis, sino también en el capítulo 21. Son esas personas que el Señor les permitió estar en esa esfera de vida eterna y ahora están disfrutando de la eternidad, no como redimidos. Esas personas no son regeneradas, pero sí son personas restauradas. Están viviendo como, como algo parecido como Adán y Eva. Adán y Eva nunca comieron del árbol de la vida en ese momento, pero las personas regeneradas sí lo vamos a comer en cielo nuevo y tierra nueva. De hecho, como he mencionado, desde el milenio algunos. Sin embargo, estas personas, estas naciones mencionadas aquí, se van a enfermar, como lo sugiere el versículo número 2. En cambio, nosotros no nos vamos a enfermar, nosotros vamos a comer del fruto del árbol de la vida. Ellos no van a comer de ese fruto, no tienen derecho porque no son redimidos. Solamente podrán hacer uso de las hojas del árbol que les permitirá recibir sanidad, lo cual indica que ellos se van a enfermar. Esto es por la eternidad. Entonces estamos mirando que en Génesis 2, antes del pecado, el Señor puso delante de nosotros, del ser humano, la comida. Y ahora en cielo nuevo y tierra nueva, después de la restauración, para disfrutar una eternidad, el Señor asegura para nosotros también la comida. ¿Y qué comida? Qué comida tan deliciosa, el árbol de la vida. Lo mismo que nosotros como seres humanos despreciamos ahí en Edén al principio, ahora tenemos la oportunidad de, habiendo tomado la excelente, la mejor decisión de nuestra vida, que fue recibir a Jesús como Señor y Salvador, ahora tenemos derecho de disfrutar de ese árbol de la vida en la eternidad. Y los vencedores, los que consagren sus vidas al Señor, lo podrán hacer desde el milenio, disfrutar de ese árbol de la vida. Ahora les invito a que vayamos a Éxodo capítulo 16. Nos devolvemos casi toda la Biblia. Nos devolvemos hasta casi el principio. Éxodo capítulo 16. Vamos a considerar los versos 14 hasta el verso 36, pero lo vamos a ver por partes para ganar tiempo. Vamos leyendo y vamos mirando el significado. Empecemos por el verso 14. Éxodo 16, 14 dice: Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Algunos ya saben que Éxodo 16 se trata del maná, ese pan que descendió del cielo, ese pan que el Señor envió del cielo para su pueblo Israel mientras atravesaban el desierto antes de llegar a la tierra prometida. Quiero que
por favor ponga una marquita allí en el capítulo 16 porque vamos a mirarlo casi todo hasta el verso 36 como les dije. Pero antes de eso debemos asomarnos por un momento a Juan capítulo 6, verso 35. Así que vamos un momentico nuevamente hacia adelante. Juan capítulo 6, versículo 35. Dice así Juan 6, 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El Señor Jesús le dice estas palabras a los discípulos haciendo alusión al maná. Y les dice: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. No como Moisés, que les dio a sus padres, a sus antepasados, maná, y bueno, muy bueno, lo sustentó por muchos años, pero luego igual murieron. En cambio les dice el Señor Jesús: yo soy el verdadero pan que descendió del cielo, porque el que coma de mí nunca va a morir. Yo soy ese pan de vida, les dice el Señor Jesús. Así que cada vez que nosotros hablemos, leamos, pensemos, tratemos sobre el maná, tenemos que asociarlo directamente con el Señor Jesús. El Señor Jesús es nuestro verdadero maná. Nosotros debemos disfrutar al Señor Jesús. Nosotros todo este tiempo lo que tenemos es al Señor Jesús. Al Señor Jesús lo tenemos como nuestro maná. Al Señor Jesús lo tenemos como nuestra tierra prometida, para cultivar, para sembrar, para cosechar, para comer, para nuestro sustento. Nosotros debemos tener comunión con el Señor Jesús todos los días, porque la comida es todos los días. Todos los días comemos, todos los días debemos nutrirnos del Señor. Todos los días debemos buscarlo en oración, todos los días debemos meditar en su palabra, debemos adorarlo, debemos charlar con Él, debemos tener una comunión, una amistad con Él todos los días. De eso se trata, para que podamos estar nutridos, para que podamos estar bien alimentados. No dejemos, no descuidemos la comunión con el Señor, porque nos vamos a debilitar. Nos debilitamos espiritualmente, después hacemos tonterías. Esa es la historia del ser humano. Si no tenemos comunión con el Señor, nosotros nos desbocamos, porque nosotros tenemos un problema dentro que lo hemos meditado antes, y es ese veneno del pecado está allá dentro de nosotros. Y el único antídoto es el Señor. Y para hacerlo efectivo ese antídoto, entonces hay que activarlo con la comunión. Así que el Señor Jesús es nuestro verdadero maná, y el Señor Jesús es nuestra verdadera tierra prometida. Con esta perspectiva quiero que volvamos otra vez allí donde le pedí que marcara en Éxodo capítulo 16. Y cada cosa que nosotros veamos del maná debemos asociarla al Señor Jesús. Por eso quise que leyéramos primero Juan 6:35. Ahora retomemos desde el verso 14. Describe ese maná como algo que vino con el rocío, cuando el rocío cesó de descender. Así que viene el rocío, y cuando el rocío termina de descender, queda sobre el campo, sobre el desierto, sobre la tierra allí, queda esa sustancia que está escrita allí en el verso 14. El rocío en la Biblia es un símbolo de la gracia de Dios. Así que es por la gracia de Dios que nosotros podemos disfrutar del Señor Jesús como nuestro maná. Dice el verso 14 algo muy, muy especial en la descripción. Dice que una cosa menuda. Nosotros sabemos que el Señor es grande y poderoso, Él es victorioso, Rey de reyes, Señor de señores, pero al mismo tiempo es una cosa menuda. Es algo sencillo para nosotros, es una cosa menuda en el sentido que está disponible para nosotros. Nosotros literalmente lo podemos comer. Hemos hablado en varias ocasiones acerca de esa comida procesada que es el Señor Jesús para nosotros.
Él traspasó los cielos para poder servirse en su mesa. Él es ese pan sobre la mesa. Nosotros lo podemos disfrutar a diario. Nosotros podemos comer ese pan y tomar esa copa. Nosotros podemos comer al Señor Jesús. Nosotros podemos alimentarnos de Él porque Él es sencillo. Él no solamente es grande y poderoso y victorioso y rey de reyes, sino que también es una cosa menuda, asequible para nosotros. Literalmente lo podemos comer. Dice también que es redonda. Es redonda. Eh, es muy especial. Ese ya es un término obviamente matemático. Esa redondez. Esa redondez nos habla más que eh, una circunferencia, nos habla como de algo esférico. Y lo esférico es algo perfecto que no tiene principio ni tiene fin. Así es nuestro Señor Jesús. Es eterno y lo podemos disfrutar eternamente, así como Él es. Una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. El rocío es distinta a la escarcha. El rocío es como más suave y la escarcha es como esa cascarita más firme, más sólida. Eh, por ahí leí que la escarcha ayuda a la desinfección. Así que si estamos infectados, estamos contaminados, esa escarcha, ese maná que es como una escarcha, no solamente nos sirve para alimentarnos, sino para descontaminarnos y para subirnos las defensas. Subamos las defensas alimentándonos del Señor Jesús. Él es una cosa menuda, es una cosa redonda, eterna. Podemos alimentarnos continuamente y eternamente del Señor Jesús. Sigamos leyendo ahora el versículo 15. Dice, y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová da para comer. Ellos no sabían qué era. Y me encanta el nombre que ellos le dieron. Ellos cómo llamaron al maná. El verso 15 nos dice que ellos lo llamaron, ¿qué es esto? Así que, ¿qué es esto? Es el maná. Ese nombre que le dieron nos da a entender que es algo misterioso. Aunque lo tenían allí, ellos están asombrados, maravillados, felices. Es algo misterioso. Y así como lo describió en el verso anterior, dice el verso 14, una cosa menuda, redonda, como una escarcha. Dice, como una escarcha. No acaba de decir es una escarcha, sino que es como una escarcha, porque encierra un misterio. Nosotros al Señor Jesús no lo acabamos de comprender. Al Señor lo que debemos hacer es disfrutarlo al máximo. Pero Él es misterioso. Es misterioso. Mira que él dejó su trono de gloria, se encarnó, murió, resucitó, ascendió y ahora se imparte a nosotros. Eso es un misterio impresionante. Y lo hizo todo por amor a nosotros que no lo merecemos. Eso sí que es un misterio. Ese, ¿qué es esto? Nos muestra que el maná es misterioso, así como nuestro Señor Jesús es misterioso. Pero lo vemos y podemos disfrutarlo con toda confianza. Ahora vamos al verso 16. Dice el verso 16 de Éxodo 16. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Aquí nos habla de la medida. Cada uno debía recoger un gomer. Y note que es un asunto personal. Cada uno debía tener su porción, su gomer.
Hermanos, el disfrute del Señor Jesús es un asunto personal. Yo no puedo disfrutar por ti, tú no puedes disfrutar por mí. Tú disfrutas lo que te corresponde del Señor, yo disfruto lo que me corresponde del Señor. Él está asequible para todos, pero el disfrute es un asunto personal. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Leamos ahora los versículos 17 y 18. Versos 17 y 18 dicen: Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos, y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y aquí seguimos viendo que es algo misterioso, porque ellos debían de recoger una medida, la misma medida, un gomer, pero no tenían una balanza para calibrar o un aparato para calcular el volumen exacto, no. Eso era a pulso, se calculaba cada uno un gomer. Entonces unos recogían más, otros recogían menos. Pero lo misterioso es que dice aquí que no le faltó al que había recogido poco, ni le sobró al que había recogido mucho, sino que fue algo exacto, algo correspondiente a la porción que cada uno iba a comer. Así sucedió con el maná y así sucede actualmente. Hermanos, nosotros debemos confiar en el Señor para la provisión, para la comida. Una de las cosas por las cuales el ser humano se afana, en general el ser humano se afana, se angustia, es por la provisión, es por el alimento, por la comida. Hermano, estamos viendo que el Señor, después de atraernos y liberarnos, Él pone delante de nosotros la comida. Así que estemos tranquilos. Nosotros estamos seguros en Él. Él sabe que necesitamos el alimento y Él lo suple. Y el que se afana por tener mucho, no va a comer más. El que recoge mucho, no le va a sobrar. Y el que recogió poco, no le va a faltar. El Señor tiene cuidado de nosotros. No solamente es en el disfrute de Él, sino en nuestro sustento, en la comida que necesitamos a diario. Él sabe lo que necesitamos y Él tiene cuidado de nosotros. Quiero que vayamos ahorita a los versos 19 y 20. Éxodo 16, versos 19 y 20 dice: Y les dijo Moisés: Ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Aquí en estos versos 19 y 20, el Señor les ha dado unas instrucciones específicas, y el Señor tiene un diseño para todo, inclusive para la provisión el Señor tiene un diseño. Debemos seguir ese diseño. Ellos pensaron que puedan guardar cuando Moisés les había dicho que no. Entonces quisieron ser más vivos que el Señor, quisieron saber más que el Señor, que era el que les enviaba el maná del cielo. Y lo guardaron y lo que pasa es que eso se pudrió y se llenó eso de gusanos. Qué asco, qué fastidio. No, nosotros debemos disfrutar las bendiciones del Señor de acuerdo al diseño de Dios. Y el asunto de la comida no es la excepción. Todo lo debemos disfrutar, todo lo debemos disfrutar de acuerdo al diseño que Él tiene establecido. Vamos ahorita a el versículo número 21. Verso 21 dice: Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Así que es un asunto de cada día, de cada mañana. Eh, Nuestra vida la podemos dividir en días. Cada día es un nuevo comienzo. Cada día es un nuevo comienzo y cada día el pueblo de Israel pueda contar con su porción de maná. Es un milagro diario. Nosotros debemos confiar y darle gracias al Señor por el pan
de cada día. Eso nos ayuda a generar, a desarrollar una dependencia del Señor. Lo más sano que nosotros podemos hacer es tener una dependencia del Señor, desarrollar esa dependencia del Señor. Y esa dependencia está día a día. No es para guardarlo para varios días, no es para última hora. Mire que es en la mañana. En la mañana ellos recogían. En la mañana ellos aprovechaban su nuevo comienzo. Así debemos de hacer nosotros. Cada día encomendarlo al Señor, encomendar nuestra vida al Señor y confiar cada día en el Señor. Vamos al versículo número 22 al 24. Verso 22 al 24 de Éxodo 16 dice: En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Él les dijo: Esto es lo que ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Ese es el poder del Señor. Y ese es el poder de estar en el diseño de Dios. Hermano, no solamente el Señor es poderoso y su diseño es poderoso, sino que tú puedes experimentar poder en tu vida cuando tu vida se pone en línea con el diseño de Dios. Cuando los asuntos de nuestra vida los ponemos en línea con la voluntad de Dios, con el diseño de Dios, inmediatamente vamos a experimentar el poder, porque funcionan, porque las cosas funcionan en el diseño de Dios, porque el Señor está allí para hacerlo funcionar. El Señor está operando de acuerdo a su diseño, de acuerdo a su propósito. Y aquí lo vemos muy bien. Cuando prohibió que guardaran y guardaron, se aguzanó y se pudrió. Y ahora cuando les está dando instrucciones, recojan doble porque el siguiente día es de reposo y no van a recoger, así lo hicieron y guardaron. Y no se dio ni se aguzanó. Ese es el poder de Dios. Nosotros no pensemos que las cosas simplemente son a nivel natural. Nos acostumbramos a eso y se nos olvida que el Señor está en su trono, como lo vimos cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 4 y 5. El Señor está en su trono administrando todo el universo. Él sabe todo lo que sucede contigo. Él sabe hasta tus pensamientos, hasta las motivaciones que tienes. Él sabe absolutamente todo. Confiemos en Él. Él sabe absolutamente todo y Él tiene la ejecución de su administración allí en su trono. Hagamos las cosas dentro del diseño de Dios. Si nosotros hacemos así, vamos a disfrutar de esa bendición. Vamos ahorita a los versículos 25 al 30. Éxodo 16, 25 al 30 dice: Y dijo Moisés: Comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Hasta que por fin aprendieron a reposar el séptimo día. Hermanos, y que el Señor nos ayude a aprender a reposar el séptimo día. Y nosotros ya sabemos a esta altura que no estamos hablando de un sábado, ni de un domingo, ni de un lunes, ni de un miércoles. Estamos hablando de sacar un tiempo para el Señor.
nuestra confianza tiene que estar en el Señor y no en el trabajo, no en la obra de nuestra mano. Cuando nosotros tenemos toda nuestra confianza en el Señor, nosotros podemos descansar en Él. El Señor es nuestro descanso, el Señor es nuestro reposo, el Señor es nuestro sábado. Tenemos que disfrutarlo. Pero esa angustia, ese afán, es en contra del Señor, es una ofensa para el Señor. Cuando nos afanamos, cuando nos angustiamos buscando la comida, la bebida, la ropa, etcétera, todas las cosas que necesitamos, entonces dejamos de servirle al Señor y estamos sirviéndole a las riquezas. Debemos tener mucho cuidado con esto, hermanos. Nosotros sí debemos trabajar, sí debemos procurar el sustento, pero confiando en el Señor, sin ansiedad, sin afán, como lo enseña el Señor Jesús en Mateo capítulo 6. El Señor tiene una provisión para nosotros. Nosotros debemos confiar en el Señor que nos da esa provisión. El Señor es nuestro reposo. Debemos dedicarle un tiempo a Él siempre. Siempre cuidar la comunión con Él es la prioridad. Buscarlo a Él con prioridad. Las otras cosas son añadiduras. Añadiduras que tenemos aseguradas siempre y cuando hacemos las cosas con el propósito de Él o en el diseño de Dios. Debemos tener en cuenta esto, hermanos. No descuidemos las cosas del Señor. No descuidemos la comunión con el Señor. No descuidemos las cosas del reino de Dios. No descuidemos nuestra vida de iglesia por estar buscando un trabajo, por estar trabajando más, por estar esforzándonos para conseguir la comida que Él ya sabe que necesitamos. Tenemos que trabajar, sí. La situación está difícil. Oh, claro que sí. Pero el Señor es igual. O sea que por el COVID-19 entonces ya no va a ser el Señor nuestro reposo. Ya podemos hacer otra cosa. Ya el Señor cambió. La palabra del Señor cambió. El Señor varió. No, hermanos, en Él no hay ni siquiera sombra de variación. No hay posibilidad de cambio en el Señor. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Además, Él ha prometido que nunca nos va a desamparar. Confiemos en Él, confiemos en sus diseños. Sus caminos son más altos que los nuestros, así que disfrutemos del Señor. Miremos ahora el verso 31. Dice el verso 31, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Cada palabra, cada característica mencionada aquí en Éxodo capítulo 16 es muy importante. ¿Por qué? Porque es en Éxodo capítulo 16 donde se nos enseña el principio de esto, el principio del maná. Aquí la primera aparición en la Biblia del maná es Éxodo 16, por eso es que debemos extraer tantos principios de allí. Y este verso 31 nos enseña muchas cosas acerca del maná. Así lo llamó Israel, maná. Maná, ¿qué significa? ¿Qué es esto? Como lo habíamos mencionado antes. ¿Qué es esto? Una cosa asombrosa. Dice que era como semilla de culantro. Importante este asunto, era como semilla. No es ligero, no es liviano que diga allí semilla. La semilla contiene vida y eso es el maná. El maná contiene vida. Cuando nosotros disfrutamos del Señor, nosotros debemos saber que estamos disfrutando la vida. En Él está la vida. Y ahora Él estando en nosotros asegura que nosotros tenemos la vida. Por eso el apóstol Juan dice, el que tiene el Hijo, tiene la vida. Es así de literal, porque Él es una semilla. Dice el verso 31, era como semilla de culantro. También dice que blanco. Y ese blanco, por supuesto, nos habla de pureza. Hay una pureza en el Señor. Y cuando nosotros nos alimentamos del Señor, cuando tenemos mucha comunión, entre más comunión tengamos con el Señor, más pureza vamos a disfrutar en nuestra vida. Nosotros en este mundo tan lleno de tinieblas y de contaminación, si hay algo que necesitamos es comer ese alimento blanco, ese alimento puro que es el Señor Jesús.
Dice también, y su sabor como de hojuelas con miel. Uy, hermano, esto tan rico que suena, suena como tierno, como delicado, delicioso, dulce. Así es nuestro Señor Jesús. Cuando tú lo disfrutas, no lo sientes así. Él es una dulzura, Él es muy rico. Debemos aprovechar que es dulce, que es tierno, que es delicioso comerlo. Además es muy nutritivo. Miremos ahora los versos 32 al 34 y el verso 36 también. Verso 32 al 34 dicen, y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Este es algo muy especial. Eso es lo que más adelante nosotros hemos conocido como el maná escondido. Allí guardado en el arca del testimonio. Es una bendición, es un misterio completo, pero es una bendición. Está escondido para que lo disfrutemos también. El Señor quiere que nosotros disfrutemos de este maná. Algo muy particular al respecto está en el verso 36. Por eso quiero que también lo leamos de una vez con estos versículos. Dice el verso 36, y un gomer es la décima parte de un efa. Ese versículo 36, sinceramente, yo mucho tiempo lo leí como añadido, como de más. Como que ese capítulo 16 hubiera podido terminar perfectamente en el versículo 35. Inclusive, inicialmente, la porción que yo iba a sugerir para esta parte era Éxodo 16, 14 al 35. Pero luego caigo en la cuenta que dice el 36, un gomer es la décima parte de un efa. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Qué es una décima parte? Hermano, ¿a usted qué le suena la décima parte? La décima parte de algo. Y más en el contexto de Éxodo o de Levítico, la décima parte, o de Génesis mismo, la décima parte. ¿No te suena a un diezmo? Ahora, ¿qué vas a decir? Ay, van a predicar del diezmo. Pero, sí, claro, voy a predicar del diezmo. ¿Pero en qué sentido? ¿Los diezmos para quiénes son? Para los levitas, para los sacerdotes, para los que ministran. Mira eso tan especial, hermano. El verso 36 dice, y un gomer es la décima parte de un efa. Ese gomer de maná que debían esconder allí, que el Señor le dijo a Moisés, y luego Moisés a Aarón le dio la instrucción que cogiera la vasija y pusiera ese gomer para mostrarlo a las generaciones que vendrían, que se dieran cuenta de lo que había sucedido, cómo el Señor los había alimentado. Ese maná escondido equivale a un gomer, que es la décima parte de un efa. Importante que lo diga así de esa manera, décima parte, porque corresponde a los que ministran. Hermanos, si nosotros buscamos diariamente esa comunión con el Señor, también vamos a poder disfrutar de ese maná escondido. Ese maná escondido no lo disfrutan todos. Está disponible para todo el pueblo de Dios, pero no todo el pueblo lo disfruta. Tú que me estás escuchando posiblemente no has disfrutado de ese maná. De pronto no comprendes exactamente de qué se trata ese maná escondido. El maná que estamos hablando aquí en general, en todo el capítulo 16, hemos ya visto que es el pan que descendió del cielo, es lo que el Señor les dio a Israel y que está relacionado completamente con el Señor Jesús. El Señor Jesús en Juan capítulo 6 dice que Él es el pan, que Él es ese maná que descendió del cielo. Ahora, ¿el maná escondido cuál es? Es un maná que no es el que disfrutamos delante de todo el mundo. En ese tiempo de comunión estamos nosotros disfrutando ese maná. Nos estamos alimentando con el Señor. Todo el pueblo.
Y es importantísimo estos tiempos de comunión. Qué bueno que lo estás disfrutando, qué bueno que lo estás aprovechando. Pero además de estos tiempos de comunión, hay otro tiempo que no es con otros hermanos, es a solas. Y tú puedes disfrutar esos tiempos a solas con el Señor. Tú puedes y debes buscar al Señor, tú solito, personalmente, sin un hermano, sin un acompañante, tú y Dios, solamente el Señor y tú, los dos, en la intimidad. Búscalo, búscalo en oración. Le puedes decir todo, todo al Señor, absolutamente todo le puedes decir, le puedes confiar absolutamente todo, le puedes confesar tus pecados, le puedes pedir ayuda para lo que sea, fortaleza para lo que sea. Y así en esa comunión tú vas a estar disfrutando íntimamente con el Señor y estás comiendo un maná que solamente comen unos pocos, un maná que corresponde a la 10ª parte de un efa, un maná que está reservada para los que ministran. Y tú, por estar en esa intimidad con el Señor, tú puedes empezar también a servirle a otras personas. Porque finalmente somos servidores de Cristo, como lo hablábamos en uno de los temas del mes de marzo, de los grupos de vida. Nosotros somos servidores de Jesús. No solamente por el hecho que le servimos a Él, le pertenecemos a Él, sino que lo que servimos es Jesús. Somos servidores de Jesús. De tanto llenarnos de Jesús, entonces ya tenemos Jesús que dar. Porque, ¿qué es lo que podemos hacer cuando predicamos? ¿O qué es lo que debemos hacer? Impartir la vida de Jesús. Y cuando oramos, impartir la vida de Jesús. Y cuando adoramos, y cuando ministramos y cuando damos un consejo a alguien, impartir la vida de Jesús. Eso es lo que necesitamos. Y si estamos llenos de Él, podemos impartir de Él a otras personas. Para terminar, miremos el verso 35. El verso 36 lo leímos anticipadamente por la relación que tiene esa 10ª parte con el comer de maná que se guarda. Pero miremos el verso 35 entonces. Dice, así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. ¡Wow, hermanos! ¡Qué bendición! ¿Cuántos años? ¿Medio año? ¿Comiendo lo mismo? ¿Un año? ¿4? ¿10? 40 años comiendo lo mismo, 40 años comiendo maná, hermanos, eso es maravilloso, fantástico, asombroso, misterioso. Todos los nutrientes, todos los minerales, todas las vitaminas que necesitaba el pueblo de Israel durante esos 40 años en una sola cosa, en esa cosita menuda, dulcecita, deliciosa, maná que llovía del cielo cada mañana. El Señor sabe lo que necesitamos y el Señor nos provee lo que necesitamos. Hermanos, esto nos enseña que fuera de Él realmente no necesitamos nada. Estamos completos con lo que Él nos da. Y ese maná que es el mismo Señor Jesús es suficiente para nosotros. Nosotros estamos completos en Cristo. En cambio, cuando no disfrutamos de Cristo, nos va a faltar absolutamente todo. Nos vamos a desnutrir, nos vamos a enfermar. Hermanos, los niños no tuvieron necesidad de nada más sino maná y así pudieron desarrollarse y crecer. Y ellos se seguían multiplicando. Para atravesar un desierto tenían que estar bien alimentados. Y el Señor los alimentó muy bien con maná. 40 años comiendo maná. El Señor sabe lo que necesitamos. Hermanos, no dudemos. Esta palabra nos muestra sus principios. El Señor pone delante de nosotros la comida. El diablo pone también ofertas de comidas, pero no hagamos caso. Solamente recibamos lo que viene de parte de Dios. Dios pone delante de nosotros la comida, pone delante de nosotros lo que necesitamos. No solamente hablando de la provisión material, de la comida, del pan material que necesitamos, sino
también de Él. Él se presenta delante de nosotros para que nosotros lo disfrutemos. Así que el Señor nos atrae con cuerdas humanas, nos atrae con cuerdas de amor, nos da la libertad, pero no queda todo allí, sino que ahora ¿qué hacemos? Después de ser libres, de ahí en adelante tenemos que comer al Señor. Él pone delante la comida. ¿Para qué? Para que comamos. Así como lo hizo en el Edén que vimos en Génesis 2, así como va a suceder en la Nueva Jerusalén que vimos en Apocalipsis 22, así mismo lo hace hoy en día. Él nos ha dado la libertad después de acercarnos a Él. Ahora lo que nos corresponde es comer eso que pone delante de nosotros, comer al Señor, disfrutar del Señor. Hermanos, aprovechemos que el Señor ha hecho todo para nosotros y disfrutémoslo a diario. Nutrámonos comiendo más y más de nuestro Señor Jesús. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu obra. Gracias por tu gran amor, por tu misericordia al atraernos, por tu gracia al darnos la libertad y el alimento. Nosotros recibimos todo lo que viene de ti. Líbranos, Señor, de aceptar otras cosas. Líbranos de entretenernos buscando otras cosas y no las que tú pones delante de nosotros. Ayúdanos a disfrutar las cosas en el diseño que tú tienes para las cosas. Ayúdanos a comprobar, a maravillarnos, al disfrutar esos misterios, porque tú eres rey sobre todo esto. Tú eres el diseñador, por eso tú sabes cómo funciona todo. Ayúdanos, Señor, a acoplarnos a tu diseño. Ayúdanos, Señor, que nuestra mente sea formateada por tus pensamientos. Ayúdanos a amar lo que tú amas, a desear lo que tú deseas. Ayúdanos a andar en tu propósito, amado Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por atraernos con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Gracias por darnos la libertad y gracias por poner delante de nosotros la comida, Señor. Nosotros la apreciamos, la disfrutamos. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén.